Muy buenos días con todas, con todos. Bienvenidos a este segundo seminario de esta segunda temporada de este taller de fundamentos de matemáticas del grupo de fundamento de matemáticas. El día de hoy, Andrés Merino presentará el concepto de relación de equivalencia para poder cumplir con el objetivo que nos hemos planteado en esta ocasión, que es la construcción de los conjuntos de los números enteros racionales reales a partir del conjunto de los números eh, naturales. Como vimos la semana anterior, el concepto clave es el de relación de equivalencia, y en este sentido Andrés va a exponer la parte formal ya del concepto. Así es que Andrés, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Listo, muchas gracias Juan Carlos. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del seminario que estamos planteando. Como nos indicó Juan Carlos, vamos a ver el concepto de relación de equivalencia. Este concepto es central, bueno, y el de partición a la vez. Es la base para la construcción de varias cosas en la matemática. Una de ellas es la construcción de los números enteros a partir de los naturales y de igual forma los números racionales a partir de los enteros, los números reales a partir de los racionales y muchas otras cosas que los vamos a ver. Entonces, la sesión anterior, Juan Carlos nos indicó algunos ejemplos o cómo visualizar un poco de esto de las relaciones de equivalencia, y en este vamos a formalizarlo y ver algunos resultados que nos serán de utilidad para las siguientes sesiones donde ya haremos la construcción de estos conjuntos numéricos. Voy a seguir el día de hoy el libro de Pinter, bueno, y con algunas modificaciones, ¿no? Y vamos a comenzar con lo que ya nos había dicho Juan Carlos la semana, hace 15 días, que si G es una relación de equivalencia, entonces sabemos que ya es simétrica, reflexiva y transitiva. Pero teníamos que una relación de equivalencia es un conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Si yo tengo una relación, va a ser un conjunto de pares ordenados del producto cartesiano de A consigo mismo. Por lo tanto, yo diré que X y Y están en la relación si el par ordenado es elemento de la relación, ¿sí? Cuando estamos en el caso particular de relaciones de equivalencia, esto se nota con, con el símbolo X similar a Y bajo la relación R. Cuando no hay miedo de confusión, entonces podemos omitir la R y decir que X es equivalente a Y, ¿ya? Entonces, por simplicidad, vamos a escribir simplemente solo X es equivalente a Y. Y con eso ya podemos reformular las propiedades de una relación de equivalencia. Es decir, la propiedad reflexiva, que nos indicaría que el par X, X debe estar en la relación, lo puedo indicar de esta manera, como que X es equivalente a X para todo X en el conjunto que estemos tratando. De igual forma teníamos la siguiente, que era X, Y en la relación. En este caso pongamos la relación G. Implicaba que el par Y, X esté en la relación G. Esto lo podemos transcribir de esta forma. X está relacionado con Y o es equivalente a Y, implica que Y es equivalente a X. Y la transitiva de igual manera. X equivalente a Y y Y equivalente a Z. Eso implica que X es equivalente a Z. ¿Ya? Muy bien, con esto podríamos generar varias relaciones de equivalencia. Juan Carlos nos dio algunos ejemplos en la semana anterior. Voy a darles un pequeño ejemplo solo para poder llevarle este ejemplo en el resto de lo que vamos a ver. Una relación de equivalencia que vemos en los reales. Una relación de equivalencia interesante aquí es la siguiente. Entonces, tomamos el conjunto G definido por todos los pares X, Y en el producto cartesiano de R consigo mismo, tales que X menos Y sea un racional. ¿Sí? Esto se ve fácilmente que es una relación de equivalencia.
pues ya que x con x, ¿sí? Tendríamos que x menos x es igual a 0, que es un racional, ¿sí? Si x es equivalente a... Bueno, utilicemos la notación para escribir esto de aquí, ¿ya? Entonces, es decir, notaremos para x y y en los reales, notaremos x es equivalente a y, sí, solo si x menos y es un número racional, ¿no? Em, Podemos ver que es una relación de equivalencia. De hecho, primero deberíamos demostrar que es una relación de equivalencia antes de poder darle esta simbología de equivalencia, ¿ya? Pero vamos a saltarnos un momento eso y utilizar la notación para hacer la demostración. En efecto. Perfecto. La primera condición, que era para todo x número real, tenemos que x menos x, que es 0, es un elemento de Q. Por lo tanto, x está relacionado consigo mismo. Segundo, ya tenemos la primera propiedad. La segunda es que sean la reflexiva, perdón, la simétrica. Entonces, para todo, o sean x, y en los reales, tales que x es equivalente a y. Eso quiere decir que x menos y es un número racional, ¿sí? Ya. Por lo tanto, de lo que sabemos de los números racionales son cerrados bajo su inverso aditivo. Entonces, menos x menos y, el inverso aditivo de x menos y, también es un número racional, de donde y menos x es un número racional, por lo tanto, y está relacionado con x. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces estamos cumpliendo la segunda propiedad. Vamos con la tercera. Entonces, en este caso, sean x, y, z, números reales tales que x esté relacionado con y esté relacionado con z. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que x esté relacionado con y esté relacionado con z? Es decir, que x menos y es un número racional y menos z también es un número racional. ¿Sí? En este sentido también sabemos que los racionales es cerrado bajo la suma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, x menos y menos z también es un número racional. Es decir, lo que me da lo mismo que x menos z es un número racional. Por lo tanto, en esto, ya tengo que x es equivalente a z. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos una relación de equivalencia con lo que hemos visto hace 15 días, pero ahora ya con esta notación. ¿Ya? Entonces, esta relación, si alguno de aquí ya ha visto algo de teoría de la medida, ¿sí? Se le puede ser familiar porque es una relación que es de utilidad para demostrar, por ejemplo, que existen conjuntos no medibles. Ya vamos a un rato llegar a eso, pero es la típica en ese caso. Sí, y es bastante interesante para luego ver las siguientes cosas. ¿Ya?
Ahora, como vimos hace 15 días, la relación de equivalencia más o menos agrupaba los elementos, ¿sí? Mejor dicho, exactamente hace eso, agrupa los elementos, y esa es la definición que vamos a ver en este momento, la de partición, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo se relacionan formalmente estos dos conceptos. Entonces, dejamos un poco atrás las relaciones de equivalencia y vamos al concepto de partición, ¿ya? Si yo tengo un conjunto A, vamos a definir qué es una partición de este conjunto, ¿sí? Bueno, la palabra ya nos dice bastante, ¿no es cierto? Es partirlo al conjunto, pero formalmente, ¿cómo analizamos eso? Bueno, la formalidad sería, si tengo un conjunto A, sería partirlo. Si yo hago esto, sería básicamente encontrar subconjuntos. Por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y A5. ¿Sí? Entonces, una partición es una familia de subconjuntos no vacíos de A. ¿Sí? En este caso sería los conjuntos de la 1 hasta A5. ¿Ya? ¿Y qué debe pasar para que sea una partición? Bueno, una de las cosas, la más intuitiva podría ser, es la segunda que está aquí. Que si yo junto todas esas partes me dé el conjunto completo, es decir, que A sea igual a la unión de toda esta familia de subconjuntos. ¿Ya? Y la otra es justamente esto de aquí. Hago una parte de aquí. No sería que sucedan cosas así, es decir, que no hayan intersecciones, ¿sí? Porque eso sería una nueva parte, ¿ya? Entonces, la segunda condición para una partición es esta, que para cualquier par de elementos en la familia de índices, los conjuntos respectivos o son iguales o su intersección es vacío, ¿sí? Es decir, que si yo tomo un AI y un AJ en, en esta familia de aquí, o son los mismos, ¿sí? O son los mismos, o no tienen intersección, su intersección es vacío, ¿ya? Y esta es la idea de particionar un conjunto, coger un conjunto y dividirlo en partes, que estas partes sean disjuntas y la unión de todas estas partes me dé el conjunto original, ¿sí? Esta es la idea de partición, ¿ya? Esta propiedad de aquí, ¿sí? Que me refleja exactamente esto de la partición, de que sean disjuntas o que sean la misma, la podemos reformular de una manera más simple en la propiedad que está más abajo, que se llama la P1', ¿ya? ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que esto de aquí es equivalente a que si existe un elemento en una intersección de un par de conjuntos de la partición, entonces esos deben ser iguales, ¿ya? Esto me ayuda a demostrar o me facilita muchas veces las demostraciones de que un determinado familia de subconjuntos es una partición. Bien, entonces, esta es la idea básica de partición, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre las particiones, ¿ya? ¿No? Entonces, tomemos el siguiente conjunto. Entonces, em, sean un R, un número real, ¿ya? Vamos a tomar el siguiente conjunto. Esperen. Vamos a tomar el conjunto B sub R igual a todas las parejas X, Y en R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado sea igual a R. ¿No? Aquí, perdón, con R mayor que 0, mayor o igual que 0. Vamos a definir esto de aquí, ¿sí? Y con esto tenemos la familia B sub R con R en los reales y R mayor o igual que 0. ¿Sí? Tenemos esta familia, ¿ya? Si damos un R, un número real mayor que 0, este conjunto de aquí simplemente es una circunferencia,
¿verdad? En el plano. Ya, si vamos variando el valor de R, simplemente van a ser varias circunferencias. Y bueno, y cuando R es igual a 0, tenemos solo el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, de manera intuitiva, estoy aquí, estoy generando un montón de circunferencias. ¿Ya? Y esas generan una partición. ¿Ya? Generan una partición en el plano. ¿Sí? Vamos a demostrar que esta es una partición. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a demostrar las dos partes de la definición de partición. Es decir, vamos a demostrar que cualquier elemento de R2 está en uno de estos B sub R, ¿sí? Es decir, que la unión de todos estos B sub R es igual a R2, ¿ya? Y por otro lado, que si yo tengo dos de estos B sub R, o son los mismos o son disjuntos, ¿ya? Entonces vamos a demostrar. Con esto, la familia es una partición. De R2. ¿Ya? Haremos la demostración de esto. Tenemos lo siguiente. ¿Ya? En el primer inciso, ¿qué debemos demostrar? Tendríamos que demostrar que vamos a ocupar la propiedad P1, P1' que vimos. Es decir, vamos a tomar dos elementos de ahí y suponer que su intersección es no vacía. ¿Ya? Entonces, por demostrar que sí, que para R1 y R2 en el conjunto de índices, es decir, en R con R1 mayor o igual que 0 y R2 mayor o igual que 0, si B sub R1 intersección con B sub R2 es diferente del vacío, si tienen intersección, entonces B sub R1 es igual a B sub R2. Esto sería lo que deberíamos demostrar en primera instancia. ¿No? Entonces, comencemos. Sean R1 y R2 números reales, con R1 mayor o igual que 0 y R2 mayor o igual que 0. Vamos a suponer que tengo intersección no vacío entre sus BR1 y BR2. Entonces, supongamos que existe. Supongamos que existe un X, Y en BR1 intersección BR2. ¿Ya? ¿Qué significaría esto? Bueno, significaría que X, Y está en BR1 y que X, Y estaría en BR2. Es decir, ¿qué condición cumple BR1 como estaban definidos? Pues significa que X, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R1. Es decir, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R1. Y por otro lado también debe estar en BR2. Entonces me dice que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R2. ¿Sí? Aquí directamente por transitividad tengo R1 igual a R2. ¿Sí? ¿De dónde? Concluyo que BR1 es lo mismo que BR2. ¿Sí? Entonces ya acabé de mostrar esto de aquí. ¿Sí? Ya tengo esto de aquí. Listo, entonces ya tengo que esta familia, si tomo dos elementos, o son el mismo o su intersección es vacía. ¿Ya? Vamos a demostrar ahora que sí cubren todo mi espacio, que era el R2. Entonces, en segunda instancia, ¿qué debo demostrar? Bueno, lo que debería demostrar es que los reales, R2, perdón, es igual a la unión con R en los reales con R mayor o igual que 0 de los B sub R. Eso sería lo que debo demostrar. ¿No? Aquí, de manera directa, yo tengo que
BR es subconjunto de R2 por cómo está definido, ¿ya? Por lo tanto, la unión con R mayor o igual que 0 de los BR está contenido en R2. ¿Sí? Es decir, ya tengo una inclusión. La inclusión que me falta es la contraria. Es demostrar que R2 está contenido en esta unión. ¿Sí? Entonces, lo que me toca demostrar es, por demostrar, que R2 está contenido en la unión de R mayor o igual que 0 de BR. ¿Ya? Para demostrar esto, ¿qué hago? Tomo un elemento en R2 y veo que esté en una de estas bolas. ¿Ya? Entonces, sea un elemento X, Y en R2. ¿Qué debo demostrar? Que está en la unión. ¿Qué significa que esté en la unión? Significa que existe algún R mayor o igual que 0, tal que X, Y esté en ese B sub R. Es decir, debo de encontrar este R mayor o igual que 0. ¿Ya? Pero en última instancia, lo que yo quiero es encontrar, pongámoslo de nuevo, R tal que X, Y sea un elemento de BR. Pero para que se cumpla esto, ¿qué necesito? Que X al cuadrado más Y al cuadrado sea igual a R. ¿Ya? Entonces, el R que estoy buscando, ¿qué debería ser? Debería ser esta cantidad. ¿Sí? Entonces, tomemos esa cantidad. Entonces, tomemos R igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? Este número de aquí, como es la suma de dos números al cuadrado, todo número al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces la suma de los dos debería ser mayor o igual que 0. Entonces, mayor o igual que 0. ¿Sí? Que es la condición que necesito. ¿Ya? Tenemos que X, Y está en P sub R. Y ya lo tengo, ¿no es cierto? Ya acabamos la demostración. ¿Ya? Listo, entonces aquí tenemos una partición, ¿sí? Cogimos al espacio R2 y lo partimos mediante circunferencias, cada una de esas líneas, y fue cubriendo todo y todas esas circunferencias son disjuntas. Muy bien, entonces solo un ejemplo para ver cómo podemos manejar estas particiones, ¿sí? Ahora, vamos a ver otros ejemplos ya también igual un poco más abstractos sobre las particiones, ¿ya? Supongamos que vamos con este ejercicio de aquí, que me dice que si yo tengo dos conjuntos, los cuales están particionados, cada uno de ellos, entonces yo puedo generar una partición sobre el producto cartesiano de ellos, ¿ya? Visualicémoslos primero de manera intuitiva, ¿ya? Supongamos que estos conjuntos A y B son subconjuntos de los reales, ¿ya? Entonces, de esa forma yo podría tener aquí mi conjunto A, ¿ya? El cual se puede encontrar particionado, digamos, de esta forma, en A1, A2, A3 y A4, ¿sí? Y por acá podría tener mi conjunto B, de otro color, el cual podría estar particionado, digamos, en B1 y B2, ¿sí? Entonces, puedo hacer el producto cartesiano de A con B, el producto cartesiano de A con B, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría simplemente todo este recuadro de aquí, este rectángulo de aquí, ¿sí? Entonces yo quisiera que a partir de las particiones que tenía antes, partir este nuevo rectángulo de aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, la primera idea sería subir la partición de A hacia el rectángulo, ¿ya? Y de esa manera quedaría particionado, ¿sí? Tendría una partición, llamémosle C1, C2, C3 y C4, ¿sí? Pero en esta partición no tendría nada que ver la partición que se realizó en B, ¿sí? Pues, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues traernos también la partición de B. Y ya tendríamos una partición
que relaciona tanto la partición de A como la partición de B, donde tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y estarían realizada gráficamente la partición. ¿Ya? Aquí podemos ver lo siguiente. ¿Ya? Analicemos esto de aquí. Este primer recuadro, ¿sí?, es el que relaciona el 1 de la partición de A con el 1 de la partición de B. Este siguiente recuadro es aquel que relaciona el... eh, eh, discúlpeme un segundito, un minuto. Juan Carlos, ¿me puedes esperar un instante? Dime, claro. Espera, tengo un pequeño inconveniente. Vuelvo en un minuto. Ok. Bueno, solo complementando un poco lo que está diciendo Andrés, el objetivo es... Ok, ya está aquí Andrés otra vez. Sí, ya, gracias, perdón. Ya, entonces, vayamos viendo, continuemos. Acá, el segundo recuadro que vimos está correspondiente al segundo de la primera de la partición de A con el primero de la partición de B, ¿ya? Y de esa misma manera podríamos ver que esto es 3-1, 4-1, 2-1, 2-2, 3, perdón, 2-3, y, no, ya le hice mal. Sí, aquí es 1, 2. Aquí es 2, 2. Aquí sería 3, 2. Y aquí sería el 4, 2. Solo como un comentario adicional, el dibujo del producto cartesiano incluiría lo morado por dentro también, ¿no? Claro, sí. La región rectangular. Sí. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, aquí fuimos haciendo las combinaciones de los índices de la una partición con los índices de la otra partición. ¿Sí? Hicimos el producto de esos dos, ¿ya? Entonces, por eso la partición que se puede engendrar a partir de particiones de dos conjuntos, ¿sí?, es cada uno de estos recuadros de aquí, que básicamente es el producto de esta parte de una partición con esta parte de la otra partición. Entonces, como vemos ahí, es el AI cruz BJ, el producto de cada uno, ¿ya? Pero tengo que indizar sobre todas las posibles combinaciones que hay entre el índice de A de la primera partición y el índice de la segunda partición. Y por eso es lo que aquí tomamos el producto cartesiano, o el índice es el producto cartesiano del índice de la primera partición y el índice de la segunda, ¿ya? Y así generamos una partición sobre el producto cartesiano, ¿sí? Bueno, y lo que les quería dejar era la idea gráfica de esta partición, cómo se va generando, y sería un muy buen ejercicio que lo desarrollen a detalle, demostrar que en efecto esta familia es una partición del producto cartesiano, ¿no? Entonces llevamos la idea gráfica y además es una partición que relaciona las particiones originales, porque igual podría generar muchas otras particiones como las que vimos inicialmente, ¿ya? Pero esta me lleva la información, digámoslo así, de las particiones originales, ¿ya? Vamos con otro ejercicio. Igual voy a darle la idea intuitiva de este ejercicio y interesante sería que lo hagan a detalle para seguir con este grupo de estudio. ¿Ya? Les recuerdo nuevamente, estos ejercicios están tomados del libro de A Book of Set Theory de Pinter. ¿Sí? Bueno, no se enfoca también. Ahí está. Sí, listo. Entonces, están ahí, lo pueden conseguir. Vamos a ver esta idea aquí, ¿sí? Si yo tengo una función sobreyectiva, ¿ya?, y yo tengo una partición en el conjunto de llegada de esta función, entonces yo puedo traer esa partición al conjunto de salida, al dominio de la función, ¿ya? Entonces, igual, vamos a hacer la idea intuitiva. Si yo tengo una partición de... si yo tengo una función de A en B, ¿sí?, y yo tengo la función sobreyectiva, entonces yo puedo traerme la partición que hay en B hacia A. ¿De qué forma?
¿sí? Pues solamente tomando las preimágenes de cada una de las partes. Eso me va a generar una partición aquí. La preimagen de este me va a generar una parte de acá. Y la preimagen de este me va a generar esto acá. Entonces, de esta forma me trae una función sobreyectiva, puede traerme una partición del conjunto de llegada en una partición en el conjunto de salida. ¿Ya? No es así en el caso de que no sea sobreyectiva. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de traerme particiones, pero yo también podría enviar particiones de un conjunto a otro conjunto. ¿Cómo? Pues con una función. Pero, ¿será que siempre ocurre que si yo tengo una partición en el conjunto de salida, puedo llevarla y tener una partición en el conjunto de llegada? Pues ahí la respuesta es no. Voy a hacer un ejemplo gráfico igual bastante simple. Digamos que yo tengo un conjunto únicamente partido de esta manera, ¿ya? Y bueno, tengo algo así, ¿ya? Entonces tengo mi conjunto A y tengo una función. Entonces tengo una partición en el conjunto A en el dominio y quisiera generar una partición en el conjunto B a través de esta función. Pues no me es posible con la idea que vimos antes de traerme con la preimagen. Aquí sería con la imagen directa, ¿ya? No me es posible, ¿por qué? Porque la imagen directa de esta parte de aquí sería todo el conjunto y la imagen directa de esta parte de acá sería este de aquí. Y ya tendríamos dos partes que tienen intersección no vacía, pero no son las mismas. Entonces no nos sirvió esta idea. Entonces deberíamos pedirle algo más a esta función para, en efecto, poder llevarme una partición del dominio al conjunto de llegada. Lo que se pide en ese caso es que la función sea inyectiva. En este caso vemos que la función no es inyectiva. Si la función sí es inyectiva, no se darían este tipo de problemas. Y ya podría llevarme la partición de la forma que yo quería, ¿ya? Entonces se puede demostrar también que si yo cojo las imágenes directas de las partes de A, entonces me generan también una partición en B. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces algunas ideas ya nos van quedando de cómo funcionan las particiones. Y una última aquí. Ya tengo que la inyectividad me lleva a particiones, la sobreyectividad me trae particiones. Por lo tanto, si yo tengo una función biyectiva y tengo una partición en un lado, es equivalente a la partición que tenga en el otro lado. Sí, las funciones biyectivas nos llevan las estructuras. Recordemos, en la anterior temporada de este seminario hablamos de las funciones biyectivas que preservaban las estructuras. Una de las estructuras, aquí puede ser la partición, y por lo tanto yo puedo tener tener una partición en el uno y llevarme inmediatamente al otro conjunto. ¿Ya? Y ahora sí, ya que tenemos algunas ideas sobre la partición, vamos a relacionar los dos conceptos que hemos visto. El de partición y el de relación de equivalencia. ¿Sí? Veamos de qué manera. ¿Ya? Entonces, vamos a esta definición, que bueno, igual ya la vieron con Juan Carlos, lo vimos con Juan Carlos hace 15 días, que es que si yo tengo una relación de equivalencia, entonces puedo generar la clase de equivalencia módulo la partición, ¿sí? Que simplemente es todos los elementos que están relacionados con un elemento dado, ¿ya? Lo podemos notar de varias formas. Lo podemos notar G sub X o corchetes X sub G, ¿ya? O cuando no tenemos temor a confusión, solo corchetes X. Y esta es la clase de equivalencia del elemento X. ¿Sí? Y notemos algunas cosas con respecto a esta clase de equivalencia. ¿Sí? Una de ellas es que si yo tengo dos elementos que son equivalentes, entonces sus clases de equivalencia son iguales. ¿Sí? Vamos a demostrar esto rápidamente. ¿No? Entonces, suponemos que tenemos una relación de equivalencia en un conjunto y tendríamos que hacer las dos partes, ¿no es cierto? Demostrar que si dos elementos son equivalentes, entonces sus clases de equivalencia son iguales,
Y también demostrar que si las clases de equivalencia son iguales, entonces los elementos son equivalentes, ¿ya? Entonces comencemos suponiendo que X es equivalente con Y, y vayamos a demostrar que G sub X es igual a G sub Y, es decir, la clase de equivalencia de X es la misma que la de Y. ¿Cómo podemos proceder para esto? Bueno, como toda igualdad o la mayoría de igualdades en la parte de trabajar con conjuntos y en muchas partes de las matemáticas es tomar un elemento del uno y demostrar que está en el otro, ¿no es cierto? Entonces, sea un Z elemento de G sub X. ¿Sí? Tendríamos que demostrar que este Z está en G sub Y. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que Z sea un elemento de G sub X? Bueno, significa que está en la clase de equivalencia de X, es decir, que Z es equivalente a X. Es decir, Z es equivalente a X. ¿Ya? Pero además, ¿qué tengo yo? Tengo que X es equivalente a Y. Por lo tanto, como esta equivalencia es una relación, bueno, una relación de equivalencia, cumple la transitividad. Entonces, Z debe ser equivalente a Y. ¿No? Y si Z es equivalente a Y, ¿qué me queda? ¿Dónde estaría este Z? Pues Z debería estar en la clase de equivalencia de Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tengo que, con esto, G de X está contenido en G de Y. ¿Sí? Entonces ya tengo que la clase de equivalencia de X está contenida en la clase de equivalencia de Y. ¿No? Muy bien. La otra contenencia es de manera similar. Tomamos un W en G de Y. Por lo tanto, este W es equivalente a Y por transitividad. O primero ahí podríamos dar la simetría. Tendríamos que el Y es equivalente al W. Por lo tanto, ahí sí por transitividad tendríamos que X es equivalente a W, nuevamente simetría, y ya tendríamos que el W es equivalente al X. Por lo tanto, ese W estaría en G sub X y ya tendríamos la otra contenencia. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Vamos ahora con el regreso de esto. Ya demostramos que si tengo dos elementos equivalentes, sus clases de equivalencia son iguales. Ahora vamos a demostrar que si tengo dos clases de equivalencia iguales, entonces sus elementos son equivalentes. ¿Ya? Ahora supongamos que G de X es igual a G de Y. ¿Sí? De manera directa tenemos que X es un elemento de G de X. ¿Por qué X está en la clase de equivalencia de G de X? Porque X es equivalente a X, ¿no es cierto? Y G de X es la clase de equivalencia de todos los, perdón, es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a X. Como X es equivalente a sí mismo, tengo que X está en G de X. Pero como G de X es igual a G de Y, tengo que X también está en G de Y. ¿Y qué significa que un elemento esté en la clase de equivalencia de Y? Significa que ese elemento es equivalente a Y. Por lo tanto, ¿sí? Y ya tengo esto de aquí, ¿sí? Yo ya tengo, he acabado de demostrar este pequeño lema, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con estas ideas. Si yo tengo una relación de equivalencia, tengo las clases de equivalencia, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo tomo todas estas clases de equivalencia indizadas sobre el mismo conjunto, entonces, si A es, bueno, en general una clase y G es una
relación de equivalencia. Entonces, G sub X es una familia de subclases de A. ¿Sí? Entonces, puede ser que esta familia me genere una partición sobre A. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso es el teorema que vamos a ver en este momento que relaciona estos dos conceptos, la relación de equivalencia y las particiones. ¿Sí? Vamos a ver cómo una relación de equivalencia genera una partición. ¿Ya? Ese es el teorema que nos indica aquí el 3.10. Si yo tengo un conjunto A y G una relación de equivalencia en A, y tomamos esta familia G de X con X en A, la familia de todas las clases de equivalencia módulo G, entonces esta familia es una partición de A. ¿Ya? Hagamos la demostración de este teorema. ¿Ya? Entonces debemos demostrar que una familia es una partición. Tal como hicimos en el ejemplo anterior, que por eso lo comenzamos por ahí, vamos a demostrar las dos propiedades. Vamos a demostrar, primero, que si yo tengo dos de estos conjuntos G sub X que tengan intersección no vacía, voy a demostrar que son los mismos. ¿Ya? Entonces, sean X, Y en A, tales que G sub X intersección G sub Y es diferente del vacío. ¿Sí? Voy a demostrar que son iguales. ¿Sí? Porque la idea era esa, que estos o son disjuntos o son iguales. Por lo tanto, si tienen intersección no vacía, debo demostrar que son iguales. ¿Ya? Como tienen intersección no vacía, ¿ya? Entonces existe un elemento que está en esta intersección. Hay un Z, existe Z en esta intersección. ¿Ya? ¿Qué significa esto de aquí? Bueno, significa que Z está en G de X y que Z está en G de Y. Es decir, ¿pero qué significa? ¿Cómo se definían estos G de X y G de Y? Eran las clases de equivalencia. Es decir, que G de X es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a X. Si Z está ahí, significa que Z es equivalente a X. Por lo tanto, Z es equivalente a X. Y de manera análoga de esto de acá, concluimos que Z es equivalente a Y. ¿Sí? Muy bien. Aquí, haciendo una simetría y una transitividad, puedo concluir que X es equivalente a Y. ¿Sí? Y por el resultado que tuvimos anteriormente, ¿qué concluyo a partir de que X sea equivalente a Y? Pues lo que concluimos es que sus clases de equivalencia son iguales. ¿Ya? Y ya hemos obtenido la primera parte de que esta familia es en efecto una partición. ¿Ya? Vamos con la segunda parte. Perdón. ¿Ya? ¿Cuál era la segunda parte? Necesitamos demostrar que la unión de toda esta familia me daba el conjunto original. ¿Ya? Y como vimos, era suficiente demostrar que el conjunto original estaba contenido en esta unión. ¿Ya? Es decir, voy a tomar un elemento en el conjunto original, en mi conjunto A, y tengo que demostrar que está en algunos de estos G sub algo. ¿Ya? Entonces, sea un X en A. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que
X está en la unión de X en A de los G sub X. ¿Ya? Vamos a ponerle otra letra aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Voy a demostrar que existe Y en A tal que X esté en G sub Y. Entonces, debo buscar un elemento de A de tal forma que pueda asegurar que X está en la clase de equivalencia de ese elemento. Hay una clase de equivalencia del cual yo estoy seguro que el X está. Esa es el X mismo, ¿no es cierto? Y este X está en A, entonces yo ya lo tengo de manera directa. Entonces, como X está en G de X, entonces, de manera directa tengo que X está en la unión, en esta unión. Por lo tanto, A ha estado contenido en esta unión. ¿Sí? Y ya he concluido. ¿Sí? Ya tengo la igualdad de manera directa y por lo tanto sí he tenido una partición. ¿Ya? Con esto vemos cómo una relación de equivalencia puede generar una partición. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una relación de equivalencia, me genera una partición. ¿Ya? Y así hemos relacionado estos dos conceptos. Pero estos dos conceptos, su relación no se queda ahí porque también tengo la otra, el otro lado. Es decir, que si yo tengo una partición sobre un conjunto, puedo generar una relación de equivalencia. ¿Sí? Es decir, eh, ¿cuál sería la relación de equivalencia? Pues cojo una parte y digo que todos los que están dentro de esa parte, ¿ya? Son equivalentes, son los mismos. ¿Sí? Esto se puede ver, es bastante intuitivo si pensamos, por ejemplo, en un edificio. O sea, un edificio está partido directamente a través de los pisos que tenga. ¿Sí? ¿Ya? Y puedo generar una relación de equivalencia en ese sentido, de que si dos personas van a ser equivalentes, si las dos están en el mismo piso. ¿Ya? Esa es la idea con la que está aquí. Puedo definir una relación, ¿sí? De todos los pares, tal que tanto X como Y estén en A sub I para algún I en I. ¿Sí? Si yo tomo todos esos, genero esta relación, se puede demostrar que en efecto esta es una relación de equivalencia. ¿No? Les dejaríamos esto como una pequeña tarea también para que puedan demostrar que si yo tengo una partición, a través de esta relación definida aquí, se genera una relación de equivalencia. ¿Ya? ¿Ya? Perdón. Y bueno, ¿qué tenemos? Vamos a verlo esto de aquí. Si yo tengo una relación de equivalencia, puedo generar una partición. ¿Sí? Pero si yo genero, perdón, pero si yo tengo una partición, inmediatamente también puedo generar una relación de equivalencia. ¿Ya? Y lo interesante aquí, o bueno, lo esperado también, es que si yo a partir de una relación de equivalencia generé la partición y a partir de esa partición que la generé, genero la relación, una nueva relación de equivalencia, bueno, no es una nueva, va a ser las mismas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no es que me puedo ya quedar generando cosas nuevas, sino si tengo una relación de equivalencia, genero la partición, si me olvido de la relación de equivalencia y cojo esa partición y genero la relación inducida por esa partición, me da la original. ¿Ya? Igual en el otro sentido, si yo comienzo con la partición, genero la relación de equivalencia, tengo la relación de equivalencia y genero la partición, me da la partición original. ¿Ya? Entonces, así se relacionan estos dos conceptos. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a la última idea. ¿Ya? Me voy a saltar estas de aquí. Vamos a irnos a esta última idea. ¿Sí? Que nos va a ser de utilidad en lo siguiente que vamos a ver ya para hacer las construcciones de los números.
es ver cómo puedo relacionar o, eh, bueno, cómo se comportan las relaciones de equivalencia y las funciones. ¿Sí? Ya. Vamos a ver algunas ideas con respecto a esto, pues van a ser de utilidad cuando ya quiera generar las operaciones con los números enteros y los demás conjuntos numéricos que tenemos. ¿Ya? Bueno, comencemos con esto. Si yo tengo una función, ¿ya?, entre dos conjuntos, entonces yo puedo generar eh, una partición sobre el dominio utilizando esta función. ¿Cómo? Genero la siguiente relación de equivalencia primero. Yo tomo la relación G de todos los pares X, Y, tales que f de X sea igual a f de Y, es decir, tales que tengan las mismas imágenes. ¿Sí? Entonces, bueno, es de manera fácil ver que esta es una relación de equivalencia, ¿sí? Y a la relación de equivalencia se le llama la relación de equivalencia determinada por esta función, ¿ya? Es decir, de manera intuitiva. Si yo tengo una función de siguiente tipo, ¿ya? Yo tengo esta función, ¿sí? Entonces, en base de esta función, yo puedo generar una partición sobre el conjunto A, ¿sí? ¿Qué hago? Tomo todos los que estén enviando, que la función los envíe al mismo punto, ¿sí? Que tengan la misma imagen. Por ejemplo, estos dos de aquí tienen la misma imagen. Este otro par de aquí tienen la misma imagen. Y este, bueno, no tiene otro que tenga la misma imagen. Entonces lo tomo sobre él. De esta forma generé una partición, ¿sí? Sobre mi conjunto A, generé una partición a través de esta función, ¿sí? ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante al hacer esto? ¿Ya? Que yo puedo generar una nueva función, ¿sí? Que ya no sea, bueno, vamos de esta manera. Entonces yo generé una relación de equivalencia G aquí que me genere esta partición, ¿ya? Entonces yo puedo tomar A partido por G, que bueno, básicamente ese es el conjunto de todas las clases de equivalencia, ¿ya? Que serían, en este caso, pongámosle este A1, A2 y A3. Démosles un nombre. ¿Sí? Ya, perdón. Ya. Entonces, yo puedo generar una nueva función, vamos a llamarle una f techo, que vaya de A partido por G en B, ¿sí? Que a cada, que a cada, mejor dicho, que a f de A1, digamos, le asigne lo siguiente. Vamos a ponerles nombres a los puntos de aquí, A, B, C, D, E. Entonces, que le asigne f de A, ¿sí? Pero ahí viene un interrogante. ¿Por qué f de A y no tomar f de B? ¿Sí? ¿Cuál fue, qué de especial tiene A que lo tomé a A y no lo tomé a B? Pues de hecho no tiene nada de especial porque A es equivalente a B, ¿sí? Bajo esta partición. Por lo tanto, f de A y f de B es lo mismo. Es decir, sin importar qué elemento tome en A, ya sea A o B, esta función está, digámoslo así, bien definida, ¿sí? Porque todas las imágenes de todos sus elementos tienen el mismo valor, tienen el mismo resultado, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo generar una nueva función que a A1 le va a enviar a este elemento, pongámosle aquí X, Y, Z. A mandar a X, este le va a mandar a y a este le va a mandar a Z, ¿sí? Es decir, yo ya puedo generar una función. Entonces, a partir de una función inicial, yo puedo generar una partición y a partir de esa partición generar una nueva función que tenga dominio a esa partición, ¿no? Esa es una de las ideas. Pero ahora tratemos de hacer em, eh, hacerlo de una manera un poco diferente. ¿Qué pasa si yo tengo dos conjuntos, A y B, ¿sí? Tengo una función que vaya de A en B
Y tengo una partición ya sobre A, ¿sí? Es decir, yo ya tengo una partición. ¿Sí? Yo puedo generar una nueva función que vaya de la partición nuevamente en B y que me mantenga la misma idea de antes, ¿sí? Que yo a el f de un A sub I sea igual, bueno, el f techo, perdón, también techo, sea igual al f de A con este A en A sub I, ¿sí? Yo podría hacerlo. Si esta partición viene dada por la partición generada por la función, es directo, es lo que hicimos antes. Pero ¿qué pasa si no sé a priori si están relacionadas estas particiones? Pues tendría que ver que esta función en efecto sea una función. Es decir, que sin importar qué elemento estoy cogiendo yo en cada una de esas partes, la función me dé el mismo resultado, me dé el mismo valor. ¿Ya? Y es lo que comúnmente en matemáticas llamamos ver que la función sea independiente del representante. ¿Sí? Ver que la asignación o la operación sea independiente del representante. Entonces, muchas veces para ver si se puede hacer esto, lo que se hace es ver que la partición que estoy utilizando está relacionada con la partición generada por la función. Es decir, que ver que si yo tomo A y B en un A sub I, entonces f de A sea igual a f de B. ¿Sí? Si esto se cumple siempre, entonces yo puedo definir esta función, esta nueva función, sin ningún problema. ¿Sí? Y este proceso es lo que conocemos como demostrar que la función es independiente del representante, que el resultado es independiente del representante. ¿Ya? Esto lo vamos a ver a detalle ya con ejemplos cuando ya hagamos las construcciones y las operaciones sobre los números enteros. Listo. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat de esta transmisión. Y bueno, esos eran los conceptos que queríamos ver durante esta sesión. Muchas gracias, Andrés. Excelente, perfecto. La presentación de estos conceptos fundamentales, el concepto fundamental de relación de equivalencia. Es importante notar, digamos, o resumiría dos aspectos fundamentales de la, de la exposición. En general, probar que una relación es de equivalencia casi nunca es muy complicado, en general. Casi siempre de poder ver cuál es la relación de equivalencia nos lleva fácilmente a establecer el tema de que es efectivamente así. Uno de los aspectos más importantes es precisamente abstraer el hecho de que las clases de equivalencia representan a todos sus elementos. Y en ese sentido, las últimas indicaciones de que definimos funciones cuando involucramos relaciones de equivalencia o particiones que, como Andrés lo ha mostrado, ya son fundamentalmente lo mismo, tiene que establecerse esta independencia del representante. Casi siempre esta manera de referirnos es diciendo la función está bien definida, que tiene que quedar claro que es un abuso del lenguaje. Una de las cuestiones que nos interesa en este grupo de estudio es el aspecto metodológico, no únicamente los contenidos en sí mismos. Y en matemáticas muy a menudo abusamos del lenguaje con expresiones como estas, ¿no? Veamos que esta función esté bien definida. Es una contradicción en sí mismo, porque si no es función, entonces no está bien definida. Pero es en este sentido, ¿no? En verificar. Algo que yo les pediría a todos es que traten de ver cuando Andrés mostró que estaría bien definida la función f techo en un caso o en el otro, qué característica, qué propiedad de la definición de función o del teorema de caracterización es el que está en juego, ¿no? Que es la parte, no es nada difícil, pero eso les invitaríamos a que ustedes reflexionen sobre ello. Sí, justamente eso sería.
Bueno, parece que no hay preguntas, entonces les agradecemos por asistir a este seminario. Estas charlas quedan grabadas, están aquí en el Facebook del Departamento de Matemáticas, que son los organizadores de este seminario, y también se las publica en YouTube, en el canal del proyecto Aleph Sub-Zero, que también está involucrado en la realización de este seminario. Entonces, les damos las gracias. Estén atentos a las redes sociales para ver cuándo va a ser la siguiente charla, que es el jueves Jueves, 7. jueves 7. Sí, el jueves 7 será la siguiente charla. Estén atentos a las redes sociales eh, para seguirnos en este curso. Les agradecemos mucho a todos. Gracias, Juan Carlos. Entonces, nos veríamos la siguiente semana. A ti, Andrés, gracias a todos. Hasta la próxima semana.